1.000 pesos. Juan Nayel, académico de la Universidad de los Andes, economista, está con nosotros para conversar acerca de este tema. Juan, que pucha que nos tiene complicados, ¿ah? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Camila, buenos días. Buen día. Bueno, hablemos de esto, ¿ah? Que se viene ya para los próximos meses. Además, hace un ratito comentábamos también aquí en el matinal la noticia respecto del alza de las bencinas, de las papas en el último tiempo, hasta con decomiso de sacos de papas que estaban ingresando de manera ilegal a nuestro país. ¿Quién lo diría que el tráfico de Y yo creo que cada hogar tiene que estar consciente de qué es lo que está consumiendo, ¿no? En ese sentido, como consumidores debemos virar nuestro consumo hacia otro tipo de productos que no estén sufriendo de estos embates. Ciertamente, el alza del costo de la canasta básica es un problema. Sin embargo, yo creo que a mediano plazo, es decir, los próximos meses, vamos a estar viendo que la inflación se va a ir tranquilizando un poco y, digamos, las subidas de precio no van a ser tan intensas como han sido los últimos meses. O sea, podemos estar de alguna manera un poquito tranquilos, nos va a dar un respiro este último trimestre ya del 2023, porque claro, es un contexto bien complejo el que se vive en Chile llegado septiembre, porque tenemos las Sí. fiestas patrias, ¿verdad? Con un tema, un gasto importante que hacen las familias. O sea, hay que decirlo, o sea, son hartos días de descanso, lo que se traduce también en varios días de gastos extra. Muchas familias Sí. salen de sus casas a ver a familiares, a pasar la fiesta en otros lados, ¿verdad? Todo va sumando. Pero si a eso le sumamos que después del 18, prácticamente de golpe y porrazo, nos encontramos con Navidad y Año Nuevo, todavía se complica más. Sí, hay que tener en cuenta que, digamos, en septiembre siempre hay subidas de precio importantes de ciertos rubros, es decir, los tomates siempre suben mucho de precio, las papas siempre suben mucho de precio. Entonces, en ese sentido, nada, eso es normal. Lo que yo diría, mi consejo para los hogares en los próximos meses es, venimos saliendo de una situación económica bastante difícil, con alta inflación, con mucha incertidumbre, mucha volatilidad en el precio del dólar, el precio de las bencinas, etcétera. Yo diría que es el momento ahora que van a empezar a bajar las tasas de interés, es el momento, por ejemplo, de ir consolidando deudas, de ir disminuyendo deudas y en caso de ser posible, podría ser un buen momento para reiniciar un poco la actividad crediticia. Es decir, si uno quiere, por ejemplo, tenía pensado, había pospuesto, por ejemplo, algún tipo de remodelación o algún tipo de trabajo, digamos, puede ser un buen momento para empezar a evaluar créditos de consumo. Ciertamente ya las ofertas en el sistema bancario están empezando a activarse de nuevo. Yo creo que todos hemos recibido como ofertas que hace como unos meses no estábamos recibiendo tantas, Ujú. porque yo creo que hay un poquito más de liquidez en el mercado. Entonces, en ese sentido, cada hogar debe evaluar hasta qué punto es el momento para volver a reiniciar, digamos, un proceso crediticio y una cartera de créditos normal, o si más bien es el momento de ir consolidando deudas, incluyendo las deudas y pagando las deudas. Ciertamente, cada hogar tiene que tomar la decisión en ese sentido. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, siempre tenemos la duda con respecto al uso de las tarjetas de crédito. Yo creo que, y lo hemos conversado también con otros especialistas del área, tenemos poca educación financiera en nuestro país, lamentablemente. Muchas personas se encuentran cuando están recién ya trabajando, incluso algunos recién salidos de la universidad, con ofertas de los bancos, ¿cierto? Para que hablan cuentas, ¿no? Para que hablan líneas de crédito, ¿verdad? Tarjetas de crédito, pero hay que tener una educación mínima para poder usarlas de buena manera. ¿Cómo crees tú que debiésemos utilizar estas tarjetas? ¿Conviene al día de hoy, por ejemplo, endeudarse en varias cuotas? ¿Conviene más hacer este cobro a una cuota y pagarlo de manera íntegra para que vayamos ganando puntos, por ejemplo, en la tarjeta? Bueno, siempre hay que leer la letra chica, ¿no? Yo creo que es importante que como consumidores estemos al tanto de que cuando te ofrecen créditos, siempre hay un interés implícito ahí que tiene que ver con los impuestos de desgravamen o que tiene que ver con ciertas condiciones que uno no está viendo. Como consumidores es muy importante estar confiados de eso y verificar un poco la letra chica de esto, ¿no? Por otra parte, yo diría limitar al mínimo la compra en cuotas. Es importante a veces hacerlo, digamos, casi nadie puede comprarse un auto en efectivo. Pero lo cierto es que cuando vayas a hacerlo, cotizar en varias partes, ver qué opciones hay y cuidarse de esos gastos superfluos, porque nunca sabemos cuándo puede venir otro shock económico que pueda hacer subir las tasas de interés
y eso puede tener un impacto muy negativo sobre los hogares, sobre los presupuestos de los hogares. Bueno, hay un tema también con el precio del dólar en esta fecha, particularmente en nuestro país. Ha estado bardeando entre los 800, 900 pesos, ha ido fluctuando ahí. Lo que según especialistas también dicen incide de manera directa en las próximas alzas de bencina, que van a venir por lo menos durante septiembre, octubre, hasta noviembre por lo menos. ¿Qué hay de eso y la afectación directa al bolsillo de las familias en nuestro país? Bueno, no podemos predecir en realidad qué va a pasar ni con el dólar ni con el precio de bencina. Yo creo que cualquier precio es una persona que probablemente va a ser millonaria porque, digamos, hay mucha plata involucrada en saber predecir estas cosas. Ciertamente el precio del dólar ha estado subiendo y ciertamente ¿qué relación tiene esto? Déjame explicarlo un poquito. Ujú. Cuando el Banco Central estadounidense sube las tasas de interés, eso implica que se hace más atractivo ahorrar en Estados Unidos. Entonces, los grandes bancos que tenían plata invertida en Chile, por ejemplo, van a querer devolver su dinero a Estados Unidos. Entonces, eso hace que aumente la demanda de dólares. Por eso es que generalmente cuando el Banco Central americano sube las tasas de interés, el precio del dólar en medido en pesos chilenos tiende a subir. Hoy se reúne el Banco Central Americano, se supone y se prevé que no va a subir la tasa de interés. Se supone que la economía americana, que la inflación, por ejemplo, está menor a lo que se dicho, empiezan a fluir de nuevo y eso podría quizás, digamos, disminuir la presión alcista sobre el dólar a nivel internacional. Yo pienso que siempre es buena idea asumir que el dólar va a subir y asumir que la bencina va a subir y prever y tomar previsiones en ese sentido. Por ejemplo, ahorita yo creo que ahorita muchos chilenos están pensando en sus vacaciones, van a pensar un poquito en la posibilidad de que el dólar esté caro y por lo tanto evaluar opciones aquí más cerca dentro de Chile, ¿no? Ya, eso es importante, ¿no? Porque claro, si tenemos un cambio que nos favorece, de todas maneras es mejor quedarse acá en el territorio. Bueno, Argentina hoy día también es un lugar muy cotizado para viajar, Brasil también, con hartos convenios si se quiere, o muchas ofertas también del mismo mercado. Ahora, Juan, ¿qué hay del ahorro? Y ahí preguntarte mecanismos para ahorrar. Porque también sabemos que el mercado financiero te ofrece un sinfín de alternativas, pero nunca o poco sabemos quizás de cuáles son mejores que otras o más convenientes o que nos renten más. Bueno, siempre es importante evaluar las opciones. Aquí hay muchos temas, ¿no? Por ejemplo, está el tema del ahorro en UF y siempre es una alternativa atractiva. También está el tema del ahorro en divisas. Las personas que puedan ahorrar en dólares o en algún otro tipo de moneda, en euros, por ejemplo, también es importante evaluar esas opciones. Y por último, los temas impositivos, es decir, hasta qué punto, como me conviene, por ejemplo, volver a invertir en las APB. Sé que con todo lo que hubo durante la pandemia, la gente retiró mucho dinero de las AFPs y de las APB y quizás es buen momento para ir evaluando esos instrumentos de ahorro, ¿no? También hay muchas compañías de seguro de vida que están ofreciendo seguros de vida con ahorro que son atractivos. Siempre es bueno evaluar ese tipo de opciones. Yo pienso que uno tiene que sentarse y evaluar su presupuesto y decir hasta qué punto estoy ahorrando. Si yo no estoy ahorrando el 15% de mis ingresos, por lo menos mensual, probablemente es momento de evaluar hasta qué punto yo estoy ahorrando lo suficiente. Entonces, en Mm. ese sentido, más allá del 10% de la AFP, etcétera, buscar que por lo menos el 15% de tus ingresos vaya al ahorro. Y en ese sentido, por ejemplo, no sé, evaluar cuánto pago ingresos en vivienda, estás pagando demasiado. Entonces, siempre hay que buscar un balance entre lo que tú consumes, lo que haces para diversión, que hay que hacerlo, digamos, descanso, lo que tú gastas en vivienda, lo que gastas en comida, en educación, etcétera. En los bancos, ¿eso es privativo para algún estrato socioeconómico? ¿Se requiere un mínimo, por ejemplo, para poder ahorrar en dólares o en euros? ¿O lo podemos hacer desde montos chiquititos?
Se puede hacer desde montos chiquitos, se puede hacer incluso en efectivo. Yo recomendaría evaluar con sus bancos la opción de abrir cuentas de inversión. Todos los bancos que tengan cuenta corriente van a tener opciones y se puede hacer desde montos muy chicos. Entonces, en ese sentido, yo sugiero, incluso en las APB o en lugares donde las personas tengan sus ahorros previsionales, hay opciones de poder invertir en divisas. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo que las personas hablen con sus ejecutivos. Siempre es buena idea tener diversificado el riesgo, es decir, siempre es buena idea no tener todos tus, como decimos, todos los huevos en el mismo canasto, si se quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener cierta parte de tus ahorros en fondos de pensiones, en pesos, por ejemplo, en instrumentos chilenos, pero también evaluar la opción de tener parte de tu dinero invertido en el exterior. Y hay muchas opciones y todas las instituciones financieras presentan opciones que pueden empezar desde montos muy pequeños. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo que la gente hable con sus bancos y con su compañía de seguros y APB y AFP. Y la mirada de un economista y además académico es súper importante a la hora de preguntar por estas nuevas formas de ahorrar o nuevos métodos financieros de inversión, si se quiere, como son las monedas digitales, que en algún momento hubo un boom de aquello, hubo muchas personas que se empezaron a dedicar justamente a trabajar en este mercado. Al día de hoy, Juan, en retrospectiva, ¿cómo estamos? ¿Invertimos en monedas digitales o no es una buena idea? Bueno, es una buena idea para la persona que le encanta el riesgo. Son activos altamente riesgosos. Y recordemos el viejo refrán que dice, mientras más riesgo, más retorno. Entonces, ciertamente, ¿es posible ganar plata con las criptomonedas y con todos estos activos digitales? Puede que sí, pero puede que lo pierdas todo también. Puta. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es evitarlas a menos que te sobre la plata y no te inversión en criptomonedas. Pero a alguna gente le ha ido muy bien y alguna gente ha hecho rico con este tipo de cosas. Pero Impresionante. yo pienso que las personas que nos están oyendo más bien están buscando inversiones un poquito más Más sólidas, un segura. poquito menos riesgosas porque digamos que no nos sobra el dinero, ¿cierto? Y por eso es importante, y gracias también por justamente darnos ese consejo, porque en el fondo uno puede perderse un poquito en esta era digital, en las redes sociales, escuchamos o vemos el testimonio de una persona que, como tú dices, se hizo millonaria con esto, pero quizás no asociamos el nivel de riesgo que eso significó, y que nosotros quizás no tenemos las arcas fiscales en los bolsillos justamente que puedan correr ese riesgo. Ahora, Juan, a modo ya también de cierre de esta conversación, ¿podrías darnos algunos consejos para las familias que hoy día nos están viendo para quizás reordenar el presupuesto ya pasadas estas fiestas patrias y de cara también a fin de año, Navidad, Año Nuevo, vacaciones, etcétera? Bueno, yo creo que una cosa que yo siempre recomiendo es que para uno tomar decisiones con respecto al presupuesto familiar, siempre es muy importante saber en qué estás gastando el dinero. Si tú no sabes a dónde se te va la plata, ahí está el principal problema. Entonces yo recomiendo que todo el mundo se siente y diga ya, ¿cuánta plata me entra? ¿En qué estoy gastando? ¿Dónde están mis gastos superfluos? ¿Y dónde puedo ir recortando? Todos creo que podemos encontrar rubros o renglones donde quizás podemos recortar, por ejemplo, no sé, quizás no tener 3 plataformas de streaming, sino una. O, por ejemplo, quizás no tener, no sé, revisar, por ejemplo, los planes de celulares que tenemos o quizás revisar los patrones de consumo de agua y de luz que tenemos en la casa. Es decir, yo creo que hay todo un tema ahí de ordenamiento del presupuesto familiar que yo creo que cada familia tiene que hacer. Y una vez que ustedes hagan eso, estoy seguro que cada familia va a encontrar. Ya uno está haciendo mucho con respecto a tener mayor disposición y mayor flexibilidad y mayor capacidad de maniobra ante un eventual problema. Entonces yo recomiendo es eso, saber en realidad en qué se está gastando. Puede que uno al estar gastando, ¿sabes qué? Es momento de recortar un poco. Sí, y hoy día también el mismo Internet, las mismas redes nos ofrecen tantas herramientas que podemos incorporar para ordenar presupuesto de manera digital, hacerse una planilla en alguna aplicación y si no, a la antigua, como en lo particular me gusta a mí, que es llevar el registro anotadito de los gastos y así tener esa conciencia que tú nos estás comentando, Juan. Te agradecemos enormemente por esta conversación, siempre necesario, sobre todo en el contexto que vivimos. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias, Camila. Hasta pronto. Son las 9 de la mañana con 59 minutos y con